Impuesto a las ganancias extraordinarias. ¿Se le debería aplicar y cobrar un impuesto a los ricos? A mí no me gusta decir a los ricos, pero bueno, a las personas que tienen mayores ingresos. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Bien? Un placer. Ah, hoy te tengo más cerca. Estamos cerca, sí. Muy bien. Hacía tanto que no te tenía tan cerca. Después de la virtualidad, claro. Lógico. Bueno, ¿este es el impuesto que se viene acá en la Argentina? Y es un tema de debate. En realidad hay que ver, es difícil de ver si se viene o no, porque está planteándose desde abril el tema del impuesto a la riqueza o el impuesto patria, como se llamó en su momento. El gobierno insiste, bueno, sí es un tema que está debatiéndose en el Congreso, pero lo cierto es que estamos a mediados de agosto y todavía no se conoce el proyecto, más allá de las intenciones discursivas de grabar, de imponer este impuesto que sería en principio por única vez y serían algo así como 12.000 personas, se estima. ¿A quién alcanzaría? A los que tienen, a los ricos, pero a las mayores fortunas a nivel personas, se estima que son 12.000 personas, individuos, los alcanzados, no empresas, sería para individuos. Ajá. Pero lo cierto es que, más allá de lo que se plantea discursivamente o en público, no hay ningún proyecto concreto de cómo sería este impuesto, de cómo se aplicaría, o de primero tiene que pasar por el Congreso. Y entonces es como que se va pateando, bueno, sí, en junio va a estar, en julio va a estar, en agosto todavía no se conoce la letra chica de este proyecto que están trabajando en principio los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner. En Argentina es un tema que está, como te decía, latente. En el mundo se está discutiendo como una de las propuestas. Recién te escuché hablar de impuestos y de acuerdo, claro, con quien hables de la biblioteca te dicen hay que bajar impuestos para estimular la economía o hay que subirlos para financiar los crecientes gastos. Y ese es un poco el debate que está detrás de uno de los temas derivados de la pandemia y la emergencia que generó en muchos casos a los estados teniendo que incrementar los gastos, emitir pesos o en la moneda que cada uno de los países tiene para cubrir el creciente gasto derivado de los mayores gastos en salud o programas económicos para asistir a las familias o a los que perdieron su ingreso, su empleo y demás. Escúchame, es verdad que hay gente muy poderosa, o al menos con ciertas influencias, que ha decidido escribir una carta por considerar estos impuestos abusivos. Es que en algunos, claro, justamente lo que pasa con esas cuestiones es que el planteo es el incrementar este tipo de impuestos lo que genera es un rechazo o un ¿cómo decirlo? Un desincentivo a la inversión. Claro. Y hay un caso muy interesante, recién lo comentábamos, porque esta idea de impuestos extraordinarios que pasó, por ejemplo, durante la guerra, donde se planteaban impuestos a las empresas fabricantes de armas que tenían ganancias justamente en ese contexto. Ahora, en esta semana se habla, por ejemplo, de gravar con impuesto extraordinario a las empresas electrónicas o tecnológicas, como las dedicadas a la logística y al mercado y al comercio electrónico, porque son las ganadoras en la pandemia. Las empresas no pueden vender físicamente en contexto de cuarentena. Sí, este tipo de compañías, bueno, se habla como una posibilidad en el mundo de incrementar este impuesto, que fueron creciendo en los 60 y en los 70, fueron tal vez 50 y 60 los momentos de mayores impuestos en este contexto de posguerra. Y los Beatles tuvieron aquella famosa canción de Taxman, donde se quejan del impuesto del 95%. El famoso tax. Justamente le escribe una canción protestando al taxman, al recolector de impuestos, y le dicen, bueno, 1 para mí y 19 para vos, ¿te parece mucho? Bueno, quejándose justamente de un impuesto que en algunos contextos llegó a ser el 95% para los mayores ingresos, un impuesto a las ganancias o los ingresos de quienes más ingresos tenían, se supone que son los que más pueden aportar. Claro. Y eso es lo que estuvo detrás de aquella anécdota, donde incluso mencionan al oficialismo y a la oposición de aquel momento quejándose por la elevada tasa de impuestos que se cobraban a ellos que en un contexto de auge, fines de los 60, eran de los artistas más populares en el mundo y mayores ingresos tenían. Esteban, gracias. Un placer como siempre por toda la información y estábamos escuchando un poquito de Taxman. Bueno, les contaba que hay novedades relacionadas quizá con lo que se viene. Igualmente mañana yo creo que Diego Laje nos va a contar en detalle y en profundidad